La semana pasada lo han sacado este tema. A ver, súbalo. Amor. Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado. Antorcha se mete en todos los temas. Sí, mi amor, me encanta. Pena y pasión. Y en eso apareciste. Los Deca con nuevo tema entonces sonando aquí en Radio Latina 101.1. 8 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos a los que se enganchan en esta última hora de Así Arrancamos. 4 grados 4 décimas la temperatura actual, pero no es ese frío que te carcome los huesos. Salí abrigado, pero con pecho al frente y bánquesela, señor y señora, bánquesela. Bueno, hoy lo nombramos porque estaba escuchando el programa, lo saludamos y ahora conectamos con él para charlar un rato. Estoy hablando de Pablo Mercado, columnista de Azaro al Horno aquí en la radio. Pablito, ¿qué tal? Buen día. Hola, Efra, Tiki, buen día, ¿cómo están? Muy bien por aquí, ¿y vos? Bien, muy bien, acá estamos. Es cierto lo del frío, ¿eh? Es cierto, no te carcome tanto. Cuando lo dijiste temprano, dije, hoy se levantó optimista, entonces abrí la ventana para sacar la mano, un brazo, y terminé saliendo al patio. Y dije, no hace tanto frío, tiene razón, Efra. ¿Viste? Bien, me gusta. No, igual les quiero decir algo. Que los datos claves me banquen. Porque estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero hay un oyente que nos escucha en Morón y nos contaba hace un ratito que los autos tenían escarcha. Sí, bueno, 2-3 grados menos en Morón, porque claro. Menos smog, menos presencia de edificios, zona más abierta la del Gran Buenos Aires, conurbano bonaerense, zona oeste. Pablito, estábamos hablando recién, ya te meto en tema, sí. Sobre Felipe Solá, este documento que presentó y que en uno de los puntos hacía hincapié en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y estaba comentando la noticia del despido de quien era hasta ayer el director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del Fondo de los Jubilados, un despido que se trata de enmascarar como un corrimiento, no como un despido, sino como deja sus funciones para cumplir otro cargo. Lo cierto es que no hay todavía alguien que lo reemplace, pero me interesaba charlar con vos este punto de por qué es tan importante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, exacto. Mira, pasó un poco desapercibido cuando fue la discusión del Fondo Monetario Internacional, cuando se conoce el borrador, cuando se anuncia el acuerdo, pero en verdad desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, no del año pasado, del anterior, del 2016, o sea, hace más de un año, el Fondo Monetario había recomendado meter mano, obviamente con términos mucho más técnicos, pero ¿se acuerdan ustedes la plata de los jubilados? El concepto de la plata de los jubilados, sí. Que en el gobierno anterior se utilizaba para criticar, por ejemplo, la entrega de netbooks que financiaba la ANSES. Bueno, hoy podríamos aplicar exactamente las mismas palabras. ¿Qué pasa con la plata de los jubilados? Y la plata de los jubilados no es la plata solamente de los jubilados. Y acá sí ya nos metemos concretamente en qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue creado antes de la estatización de las AFJP, hay que decirlo. El julio de 2007, hace ya más de 10 años, se crea este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que un año y pico después, cuando se promulga el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, como es el nombre técnico del nuevo sistema que absorbe las FJP, se integran este Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que fue pensado como una herramienta de política económica, lo que se llama de política anticíclica, que tiene que ver con prevenir las crisis. Bueno, un año y pico después, cuando ya había estallado la crisis de las hipotecas, de la subprime en Estados Unidos, la caída de Lehman Brothers, y el gobierno de Cristina Fernández, que llevaba un año en el poder y tenía un frente interno muy complicado. Recordemos que en 2008 fue la crisis de la 125, por estos días se cumplieron 10 años del voto no positivo de Cobos. Decide estatizar las FJP por una sencilla razón, porque había una insustentabilidad del sistema que llevaba a que ya el Estado hacía muchos años estaba financiando gran parte de las jubilaciones y pensiones que pagaban los privados, que habían ganado muchísima plata con las comisiones. Entonces, el sistema iba a un colapso en algún momento, y ese colapso se previene creando el nuevo sistema estatal. Ahora, 11 años después, acuerdo con el Fondo Modiante, aparece el reclamo de los que perdieron aquella vez, porque esto hay que decirlo de esta manera, quienes ganan y quienes pierden, y ahí vuelven por la plata de los jubilados. ¿Por qué? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que manejaba esa plata de los jubilados, comenzó a invertir en acciones en empresas, y comenzó a ganar, comenzó a perder, y comenzó a tener participación, inclusive con directores puestos por el Estado.
cosa que ocurre en muchos lugares del mundo, esto también hay que decirlo, no estamos ante situaciones creadas solamente en la Argentina. En muchos lugares del mundo los estados intervienen en la economía real y tienen participación en empresas y financian y tienen participación en las ganancias. Bueno, eso es lo que hoy está en tensión. De los 80.000 millones de pesos iniciales que tenía el Fondo de Garantía cuando se toman las FJP, Sí. en 2008, se termina 10, 12 años después con 10 veces más, por lo menos. Ahora, ¿qué pasa hoy, a 2 años y medio del gobierno de Macri? No se conoce cuál es la cifra. Hace varios meses que no se publican los números exactos de cuánto hay, cuánto dejó de haber, y en el medio hubo de todo, venta de acciones, ventas de acciones de empresarios ligados al gobierno, y todo esto desemboca en este pedido del Fondo Monetario de disponer, esta es la palabra, de las acciones para tener mayor liquidez. ¿Cuál es la lógica del gobierno? Dicen, bueno, nosotros no podemos financiar las jubilaciones, tenemos que empezar a vender participación en las empresas. ¿No te llama la atención, no les llama la atención, piensen en este sentido, ha bajado tanto el precio de las acciones en muchas empresas que el gobierno tiene participación a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Que haya caído tanto determinado tipo de empresas. No soy un especialista en análisis de bolsa, pero hay que mirar ese tema con cierto detalle, porque cuando algo baja, probablemente haya un comprador detrás que quiera ir por esas acciones o que quiera recuperar lo que el Estado tiene. Como Bueno. decía Martín Fierro, piensa mal y acertarás. El tiempo va a ir poniendo las cosas en su lugar. Lo que es cierto es que hay un ruido con este tema, aparece esta renuncia, como bien explicaban ustedes, de Juan Martín Monge Varela, en medio de una disputa directa y abierta, porque hay quienes en el gobierno, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, dicen hay que vender los activos de este fondo para pagar las jubilaciones y pensiones. Y o sea, vendiendo, supongamos que vamos por ese camino, vendemos las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, entonces pagamos las jubilaciones en el mediano plazo, ¿no? Corto y mediano plazo. Sí, sí, claro. ¿Y después? Y después agárrate Catalina y vamos a galopar, como dice el dicho. Después, ¿qué pasa? El sistema previsional es estructuralmente complicado porque hacen falta muchos activos aportantes para sostener una clase pasiva cada vez más grande. Claro, solidariamente con los aportes de los que están activos, sostienen las jubilaciones de quienes ya no lo están. Exactamente, pero vos tenés en este país, vamos a hacer un número redondo, un 40% de economía en negro. Claro. Y ese 40% implica una enorme masa de trabajo no registrado, que no aporta ni para su propio futuro ni para los actuales. Porque este es el tema. El sistema de reparto, el sistema previsional, el sistema jubilatorio tiene que ver con esa relación entre el activo y el pasivo. El activo aporta hoy para el pasivo que aportó ayer para el que era en ese momento pasivo, cuando era activo a su vez. Entonces, esa rueda, que tiene que girar permanentemente, en algún momento se empieza a cortar. Cuando vos tenés una estructura de economía con un 40% de informalidad, y cuando tenés además un negocio financiero montado sobre algo que es un derecho, porque si no acá hay que volver a discutir el ABC de las cuestiones, que es la vivienda, que es la salud, que es la educación, que es la seguridad, que es la jubilación. La Argentina tiene un índice de jubilación y de pensión del 97%. No lo tenía en los 90. Entonces, ¿qué pasa cuando en los 90 teníamos las imágenes de los miércoles de los jubilados? Tenía que ver con un sistema que había fallado porque habían quebrado de 1000 maneras cajas provinciales, cajas del Estado de distintos ámbitos. No hubo, obviamente, en muchísimas décadas una cuestión muy prolija con el tema. Ahora, tampoco fue lo privado la solución, porque se estaban jubilando cada vez menos con el sistema privado, que había ganado mucha plata a partir de esta realidad de la jubilación privada en los 90. Bueno, Monge Varela, entonces, es quien ayer se corrió de este cargo, dudoso corrimiento, enmarcando o tapando tal vez un despido, pero no es el único que hubo, es la segunda renuncia por estos desmanejos del Fondo de Garantía. El año pasado, Monge Varela había reemplazado a Luis María Blaquier. Sí, exactamente, lo vas a decir, seguramente casi que nos pisamos. Recordemos que es una de las primeras causas judiciales que tiene este gobierno. Exacto. Entonces, digo, también prestemos atención, aunque no sea lo central la cuestión
de la corrupción, porque muchas veces las políticas que afectan a las mayorías no tienen que ver con actos de corrupción. Digo, las AFJP fueron legales en su momento y así de seguido. El problema no es la legalidad o no. La corrupción es un delito, está mal, por supuesto, desde el punto de vista ético y moral, pero no es un problema central desde lo económico. El tema es la orientación de las políticas. Si vos tenés un Estado puesto al servicio de los negocios privados, es un determinado modelo. Ahora, mirá el modelo de Noruega, y hago un ejemplo chiquitito como para hacer una comparación extranjera. Dale. Noruega, uno de los países que en la Argentina se toma todo el tiempo como ejemplo de desarrollo, de calidad educativa, de calidad de vida, Sí. del índice de igualdad, o sea, el índice Gini, lo que mide la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Noruega financia su expansión y las jubilaciones y el sistema previsional con la renta petrolera, que la maneja el Estado. Bueno, otro de los puntos que entregó Felipe Solá, pero acá no lo estaríamos cobrando eso. Exacto. Nos Bueno, estaría faltando ¿a qué voy una con pata. esto? Un fondo de garantía de sustentabilidad, que es la plata de las empresas puesto al servicio del desarrollo del país, tiene que ser solidariamente una manera de hacer circular los flujos de ganancias y de dinero en un país en un modelo virtuoso, en un modelo sustentable que se sostenga en el tiempo. Esto es lo que empieza a estar en crisis y en riesgo en estos momentos. Sí, y perdón, yo quería agregar que había trascendido también una información de que Jorge Triaca en mayo de el 2017 ya había convocado a unos especialistas provisionales, abogados ellos, entre los que figuran Félix León, por ejemplo, Sí. para redactar un nuevo código previsional. Digamos, estos abogados iban a analizar la posibilidad de volver al sistema privado. ¿Cuán lejos estamos, Pablo, según tu análisis, o cuán cerca de que esto sea posible? Mirá, va a haber mucha tensión con esto, porque en la historia y la política y la economía son dos manifestaciones diarias de la historia y son las que tenemos más a mano. Las tensiones van entre los que quieren hacer algo y los que se resisten. Hoy el gobierno evidentemente tiene mucha intención y además por su propia naturaleza, no le queda otra que ir hacia adelante. ¿Ustedes se acuerdan el concepto de sintonía fina que lanzó en su momento Cristina Fernández de Kirchner? Porque era la manera de sostenerse en el tiempo, no ella como figura, analicemos los procesos históricos, sino de profundizar un determinado modelo económico y político. Este gobierno tiene la misma obligación y la misma responsabilidad. Aquello que vos en la historia no profundizás, termina retrocediendo. Entonces necesariamente el gobierno irá, no sé si por un sistema privado al estilo de los 90, pero se habla mucho de un sistema mixto, en donde vos puedas elegir libremente, y acá pongo unas comillas bastante importantes, entre lo estatal, muy enflaquecido, muy caído, muy deprimido, caer en la estatal, podría decir Mauricio Macri, los que cayeron en la jubilación estatal, y los que puedan optar por acceder a la jubilación privada. Ahora, eso cristaliza, una palabra que tiene mucho que ver con el invierno y con transitar el invierno, pero cristaliza por muchas generaciones situaciones que no tienen posibilidad de moverse. Quiero decir, aquellos que no logran superar esa barrera y quedarán con una jubilación muy mínima, que evidentemente estará más cerca de los 150 pesos de los 90 en términos de dólares, que de los 600 o 700 dólares con los que terminó el gobierno anterior. Las jubilaciones que producto de la devaluación rápidamente hoy vuelven a estar más cerca de lo que pasaba hace 25 años que hace 2. Pablo Mercado diciendo todo esto. FGS, Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Empiecen a recordarlo porque será tema de debate seguramente en todos los días subsiguientes. Pablo, gracias por este rato. Gracias, chicos, que tengan lindo día y buen programa lo que les resta este rato. Y ayer estuve escuchando y viendo un poco de Asar al Horno a la tarde. Me gusta el instructivo que te